si ha sido señalado, como ha sido señalado, y lo vamos a platicar ahorita, por actos de mal uso de recursos públicos y demás, ¿no te parece que no correspondería que tú hicieras el nombramiento de un fiscal especializado en materia de anticorrupción, simple y sencillamente porque pues de entrada parecería que te lo estás nombrando con objetivos? Estoy hablando de Chihuahua, Sí, ya no claro. estoy hablando No de es los un otros. tema de la agenda, es un ¿Quién va a tema... nombrar al fiscal? Ese nombramiento está establecido en la reforma que se dio, naturalmente a propuesta del Ejecutivo y aprobado por el Congreso, pero no Local. está agendado en este momento este procedimiento. ¿Tú crees que te corresponda o tú piensas que deberías Bueno, dejarlo en estricto derecho me corresponde, ser? pero naturalmente que tiene uno que equilibrar las condiciones, y si es un paquete de la transición, pues que se haga de la transición. Entonces lo ideal sería en una cosa acordada con el próximo Pero gobierno. además ni siquiera lo hemos planteado. ¿Está bien? Nos suben Por al eso paquete, pero ni siquiera lo hemos Muy bien. planteado. Hay otro tema que tiene que ver con la deuda a proveedores. 6,000 millones de pesos más para deuda a proveedores. Esto a pesar de que existía, lo que me parece muy sano, que es decir, a ver, el gobierno termina por liquidar sus deudas y no le entregan ni le va pasando mensualidades pendientes al gobierno entrante. ¿Qué pasó ahí? El tema es muy simple. Hay un paquete financiero en el Estado que no se ha desahogado del todo. Hubo una posición del gobierno entrante de manera directa y luego después se desconoció a los interlocutores que se habían enviado, y nosotros detuvimos el procedimiento en el cual con todo derecho esta administración tiene de acceder a recursos bursátiles, que no es deuda, para pagar a los proveedores, que es los recursos que se tenían destinados para ello, previstos, incluso están presupuestados. Entonces, para no hacer precisamente un tema que genere dudas, detuvimos el procedimiento y estamos en ello. Hay deuda a proveedores, sí, pero este paquete no estaba señalado directamente para eso. ¿Cómo? A ver, nada más otra vez. ¿Le vas a dejar, sí o no, deudas a proveedores que son tuyas, de tu gobierno, que va a tener que pagar el que venga? Hay una gestión de mi gobierno que hizo en concesiones que el señor presidente de la República nos otorgó, concesiones al fideicomiso carretero. El tema fundamental es que el fideicomiso carretero es una figura única en el país, el de Chihuahua, calificado por las 3 grandes calificadoras del mundo con AAA, y que esos recursos de aprovechamiento de las carreteras no son deuda, y el discurso, desgraciadamente, de la oposición ha sido de que es deuda. Entonces se ha pretendido plantear de que es deuda, pero es un recurso, insisto, que está presupuestado en este presupuesto desde el año pasado para pagar la salida del gobierno. Lo que no es deuda y se pagaría. Pero te pregunto, ¿quedas deudas? ¿Dejas deuda? ¿Sí o no dejas deuda a proveedores? No, si hacemos uso de lo establecido en la ley de ingresos y egresos. Y quiere decir, no porque tenemos recursos para pagarlos. ¿Tienes recursos o porque vas a pedir préstamos para pagarlos? No, es que no son préstamos. Okay. Es el aprovechamiento de concesiones carreteras. A futuro. Sí, pero de concesiones carreteras. Okay. Pero nada más el tema es, no es dinero que ya tienen, sino es, lo que están diciendo es, vamos a pagarlo a partir de los ingresos futuros de concesiones carreteras, pero estás ya metiéndote con ingresos futuros que hubieran podido ser para el próximo gobierno. A ver, sí. Pero aquí el tema fundamental es... El 23 de septiembre, el abogado Jaime García, integrante del movimiento chihuahuense Unión Ciudadana, denunció ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a César Duarte, gobernador de Chihuahua, y a Jaime Herrera, secretario de Hacienda de la entidad, por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. Duarte constituye, junto con su esposa, un fideicomiso ante Banorte, con la característica de ser un fideicomiso de inversión, un fideicomiso para buscar acrecentar los 65 millones que depositaron. El contrato de fideicomiso 744743 fue constituido por Duarte y su esposa en noviembre de 2012, 2 años después de haber llegado a la gobernatura de Chihuahua. E instruye en el cuerpo de este contrato al banco para que la inversión consista en la adquisición de acciones en un banco que está en proceso de creación, que se llama Banco Progreso. El gobernador asegura que el fideicomiso que contrató nunca tuvo el fin de adquirir acciones de ninguna institución. Sin embargo, en la primer página del fideicomiso, las instrucciones a la fiduciaria son:
que realice las aportaciones para futuros aumentos de capital y en el futuro adquiera, derivado de dichas aportaciones, las acciones del banco que integrarán el patrimonio del presente fideicomiso. En la primer cláusula se define banco como la institución de banca múltiple que se pretende crear y operar, es decir, Banco Progreso Chihuahua. Al cuestionarlo al respecto y mostrarle el contrato de fideicomiso, el gobernador respondió así. O sea, ¿usted sabe cuántos papeles firmó al día? Ajá. ¿Se imagina? Pero el fideicomiso debe tenerlo claro, son 65 millones. Claro, por supuesto, el fideicomiso lo firmé, no lo leí. A lo macho que no leí. Pero no hay una instrucción. Pero no tiene. No hay ninguna instrucción. O sea, el fideicomiso es un depósito de nosotros, nada más, y no tiene ninguna instrucción. Pero en ningún momento, yo no sé, y la verdad ese es el tema de fondo, en la compra de acciones, circunstancias. Pero aquí lo dice jamás, sí, por eso, pero jamás se estableció en la idea de hacernos socios de un banco, ¿no? Pero bueno, entonces te lo tengo que preguntar, porque aquí tengo, y así fue, en el, ¿cómo se llama? En el contrato del fideicomiso 744743 en Banorte, firmado por ti, tu mujer, efectivamente se pone que los 65 millones que son tuyos, están aquí y con la finalidad, y lo dice. Es el objeto. El objeto, la finalidad es que se vuelvan accionistas de un banco que está por crearse, que se llama Banco Progreso Chihuahua. Porque ahora, no habría otra manera de respaldar en un momento determinado los fondos que requería. Pero es delicado. Sí, claro. Y te voy a decir por qué es delicado. Y ahorita vamos con el siguiente tema. Lo delicado de esto es para que el Banco Unión Progreso existiera y tuviera el visto bueno de las autoridades que tienen que darle el visto bueno federales. Requería de un cierto volumen de transacciones. ¿Y cómo se consiguió ese volumen de transacciones? Metiendo el dinero público. A ver, vamos por favor. Pasándolo. Claro, pasándolo por ahí. Por ahí. A ver, vamos a ver, por favor, lo que sigue, que es la parte en donde la Secretaría de Hacienda, en sus movimientos, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, en los movimientos cotidianos que se hacen del dinero, como siempre, el manejo de mételo ahí, sácalo, pasaba el dinero por una unión de crédito, que además es socio, el secretario de Hacienda es socio de esa unión de crédito. También. Vamos a verlo porque creo que aquí es donde está el elemento más delicado. Vamos a verlo, por favor. Un mes antes de crear el fideicomiso 744743, el gobernador nombró como secretario de Hacienda a Jaime Herrera, accionista de la Unión de Crédito Progreso y el estratega para su posterior transformación en Banco Progreso Chihuahua. tengo participación accionaria en la unión, es correcto. ¿No hay un conflicto de intereses ahí entre usted como secretario de Hacienda y a la vez accionista? He sido cuidadoso de justamente no generar un beneficio hacia la unión o personal de ninguna naturaleza. A partir de 2012 que entra Jaime Herrera como secretario de Hacienda, se disparan los depósitos en Unión Progreso, todavía una organización auxiliar de crédito, todavía no un banco. Del 7 de junio de 2012 al 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua hizo 342 depósitos de fondos estatales a la Unión de Crédito Progreso, según un informe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Estado. La suma de los depósitos indica que por esa institución pasaron más de 80,000 millones de pesos. Es la colocación diaria del dinero, o sea, es un tema en el que, imagínense que a mí me hablaran todos los días para decir, oiga, vamos a colocar, vamos a sacar, vamos a llevar, vamos a traer. El dinero que el gobierno estuvo depositando fue para darle una apariencia de que podía ser banco por el volumen de sus operaciones. Sí considero, naturalmente, que hay una suspicacia en ese sentido. Naturalmente, a mí nunca me pidieron autorización para hacerlo. Yo no hubiera autorizado hacerlo. Ya lo desautoricé. O sea, ya no va a haber más depósitos para... Naturalmente que no. Para Unión Crédito. Naturalmente que no, mientras que el ingeniero Herrera sea secretario de Hacienda. Meten 80,000 millones de pesos que pasan por esa Unión de Crédito Progreso, que O sea, sirven sumados, porque no, es recurso sí, diario, sí, recurso pero- diario, no, sí. Pero son 342 volumen. depósitos Así es.
donde pasan 80,000 millones de pesos, que sirven para además respaldar que esa unión de crédito le dieran la autorización de banco. Pero, Y que, a ver, no, ese punto pero, sí no a tiene, ver, no tú tiene dices, respaldo de decir muy bien, que para eso se metió. No, Se no, metió, no dije, yo no sé. No, por eso. Y nadie lo sabe, No, porque no, el así que lo lo han declarado. no, ya lo sé, pero es que, perdón, aquí la intencionalidad no la conocemos. Así es. El tema, la intencionalidad no la conocemos. Sabemos que el secretario de Hacienda de tu gobierno metió dinero público a una lugar Institución que era donde es socio. él es Así socio. es. Y eso es ¿A lo ti que no yo he te parece? desaprobado. Muy bien, pero siguió siendo tu secretario de Hacienda. Desaprobado, pero siguió siendo el secretario de Hacienda. Y además, porque aquí es donde entras tu parte, él sigue siendo tu secretario de Hacienda, pero además esto se junta con lo que tú me estás diciendo que no tenía ese objetivo, que era, tú me dices, oye, yo hice un fideicomiso de mi dinero personal simplemente como para un respaldo de 65 millones para que la unión de crédito esta, que estaba mal manejada, por cierto, donde se metía el dinero y le daban buen rendimiento, funcionara y no dejara tantísimos chihuahuenses sin ahorros. Muy bien. Nada más que resulta que ahí está un inciso donde justamente te convertía a ti que este dinero se convirtiera en acciones de un futuro banco. Y ahí sí, de verdad, consultando a todas las personas acerca de qué se necesita para que una unión de crédito se convierta en banco, entre otras cosas se necesita que tenga un manejo de recursos, un volumen lo suficientemente significativo como para que justifique el cambio. Entonces, hay una participación de un socio que es secretario de Hacienda, moviendo dinero público en un lugar del cual tiene intereses directos. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Que se va a convertir. Con eso me quedo yo. Bueno, así es. Ya para terminar, nos decías, digamos, sí lamentas este tema. Lamento profundamente. Me decías en el corte comercial que tú estás esperando que haya una determinación de la PGR. Procuraduría General de la República